palabra de Dios es Dios. Y el escritor es el hombre, el testigo ejemplo como ese. Dios es el autor y Pablo, el apóstol, es el escritor de la Biblia, de la epístola. Y el escritor de la epístola, el apóstol San Pablo, mire, hermano, lo manda a la iglesia que está en ¿dónde? En Tesalónica o en los tesalonicenses, como usted lo quiere llamar. Esta epístola, hermanos, se dirige a la iglesia que está en Tesalónica. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿O cuál es el propósito de la epístola de enviarlo Dios a Pablo y Pablo a la iglesia de Tesalónica? Es llamarlos a la santificación. Es importante, hermanos, que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, dice que estamos viendo ahí, hermanos, que Dios no llamó al hombre, Dios no llama al hombre a la injusticia. Dios no llama a la persona a que la persona tenga todavía nombre a la injusticia. Siempre nosotros tenemos que llamar a los pecadores. Siempre tenemos que hablar a los pecadores que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Nunca hemos llamado nosotros a un sabio, un conocedor de Biblia, por ejemplo. Siempre nuestra responsabilidad es llamar a los pecadores. Pero Dios lo hace a través de nosotros, que nos manda y nos llama a que invitamos, a que llamamos a quienes, a los pecadores. Pero fíjense, hermano, el problema cuando los hermanos, la juventud no están adiestrados en la palabra de Dios, lo cambian. ¿Cuál es el problema que lo cambian? Empiecen a vivir en la injusticia, empiecen a vivir en la maldad, empiecen a vivir en el error, empiecen a vivir en el fracaso, y cuando el líder de la iglesia empiece a actuar, ¿cómo está viviendo la juventud? ¿O cómo está viviendo el anciano? ¿Cómo está viviendo el líder? Entonces, hermanos, pensemos en la palabra de Dios y aprendemos Biblia que Dios a nosotros nos llamó a la santificación y no nos llamó a dónde, para el mundo. Entonces, yo como punto número uno que les voy a mencionar, hermano, el creyente y la santificación. Ese es el primer punto que les voy a mencionar. El creyente y la santificación. Es el versículo que estamos viendo ahí, hermanos, que Dios tiene que llamar al pecador a la santificación. Esperemos que los que tenemos aquí no cambiamos el sistema. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué hay tantos problemas en la juventud? Siempre mucha gente dice así: mira, yo no quiero ser hipócrita. Así que decir una persona: es que yo no quiero ser hipócrita. Yo le digo que quiero que tú fueras hipócrita. Porque si no te haces hipócrita de la maldad, tú eres compañía de la maldad. Entonces, nosotros tenemos que reconocer y saber que esta vida, este cuerpo está santificado. Pero ¿quién nos dio la santificación? ¿De dónde proviene la santificación? Entonces estamos viendo ahí como punto número uno, hermanos, que el creyente y la santificación. Pero ahora, ¿dónde cabe? ¿Dónde entra? ¿Dónde está la santificación? Y yo quiero cambiar, necesita, pero vamos a estar ahí lidiando porque quiero darles a conocer que la santificación es lo que nosotros primero debemos tener en primer lugar de todo, después de haber tenido a Cristo, después de haber entregado a Cristo. Ahora que tiene que estar en nosotros la santificación. Vamos a ver ahí en ustedes, hermanos, en segunda de Tesalonicenses 5, y voy a pedir a alguien que lee 5:23. En el capítulo 5, versículo 23 de primera Tesalonicenses. 5:23 de primera Tesalonicenses. Voy a pedir a alguien que participe. 5:23. A ver qué encontrado de tú. Voy a ver el lugar que lean el nombre. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjense, hermanos, yo ya estaba diciendo, ¿dónde está la santificación?
buscamos los periódicos de las citas, primera de Tesalonicenses 5:23. La primera parte dice, el mismo Dios de paz, el mante del mismo Dios de paz santifique. Ahí podemos ponerlo como número 1 ahí del paso del que encontramos. Dice, el mismo Dios santifique por completo. Podemos ponerlo como número 1. Nuestro ser. Número 2, espíritu y alma. Y número 3, entonces, ¿dónde está la santificación? Y vemos hermano, que no nos engañan las sectas religiosas. Cuando dice, pero tú de quién, de dónde vienes, quién es tu origen. De la santificación, hermanos, es estar todo en el cuerpo. ¿Quién lo santificó? Ahí notamos que Dios santificó el alma, el cuerpo, el espíritu. Está santificado el ser humano. Nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y esas tres partes, jóvenes, miren, esas tres partes están santificados para la gloria de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿ahora qué es la santificación? Nosotros debemos saber, los que leemos Biblia, debemos saber qué es la santificación. Entonces, miren, si Dios santificó este cuerpo, santificó mi corazoncito, santificó mi alma, nos dice la palabra de Dios que este cuerpo ahora se formó el templo del Espíritu Santo de Dios, porque este corazón está santificado. Nosotros no somos cualquier persona. Los que conocemos Biblia debemos decirle al Señor gracias, porque soy tu hijo y no soy cualquier persona del mundo de la calle, porque somos hijos de Dios. Las tenemos que enseñar a la gente. Así debemos enseñar a la gente que realmente un cristiano, un líder, un creyente está santificado alma, cuerpo y espíritu. Y eso lo hace Dios. El problema es, hermanos, cuando nosotros miramos los problemas en la iglesia. En la iglesia están los conflictos, si no se uno, si no se otro. Al cabo que hacen un revuelto ahí, viviendo mal, queriendo ser el mejor hombre, hablar mal, señalar y cruzar. Puras cosas malas es porque la vida de esa persona no tiene razón. Vamos a ver otro versículo porque no nos atrasamos, voy a mencionar otro versículo. Y entonces vemos, hermanos, como punto número 1, el creyente y la santificación. El creyente es el hombre, es la persona que se convierte en Cristo. Y la santificación es de que el hombre está apartado para. Entonces no hay que pecar. Jóvenes. Cuando nosotros hablamos de santificación, la palabra santificación, hermanos, viene dándonos a conocernos. La santificación es ser apartado del pecado, apartado para Dios, apartado de la inmundicia, apartado de la idolatría, apartado de la tontería que el hombre puede tener en su camino. Entonces, cuando Dios santifica, Dios no solo santifica con mucho, es que Dios mire el corazoncito. Vamos a ir ustedes muchas veces. Es que Dios santifica solo el corazoncito. Dios mire el corazoncito. Que oye, bonito, qué bonito fuera que solo mi corazoncito fuera evangélico cristiano y los demás vivir en la injusticia, vivir en la blasfemia, vivir en la tontería, señalar al prójimo. Sí, hermanos, aprendemos Biblia. Esta Biblia es palabra de Dios. Y el escritor del apóstol San Pablo lo escribe en la iglesia de Tesalónica, que estaban los tesalonicenses, porque vivían una vida de injusticia, una vida de maldad. Y Dios da la revelación y Pablo escribe y escribe la iglesia de Tesalónica. Que Dios a nosotros nos llamó para la gloria de Dios y no nos llamó para la injusticia. Ya les dije que ahora nuestro cuerpo está santificado. Está santificado nuestro cuerpo, nuestro corazoncito, ¿verdad? Vamos a cambiar de versículo. Ahora nos adelantamos a Hebreos. Voy a dar igual a alguien que lee ahí, hermanos, el versículo cuando ustedes leen ahí Hebreos. Cuando ustedes leen Hebreos, hermanos, su capítulo. Hebreos, su capítulo 13. 12.
voy a pedir a alguien que lea el capítulo 13 y versículo 12 para que usted participe en esta leyenda. 13, 12. También Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí no hacemos leyendas, porque no he encontrado es Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo. ¿Qué vale este Señor, hermano? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo nuestro maestro? Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús ahí? Mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es el que santifica? ¿Quién es el que santifica esta iglesia? Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo para santificar esta iglesia? Ahí lo dice. Ahí dice que nuestro Señor Jesucristo, miren hermanos, nuestro Señor Jesucristo padeció, fue crucificado, fue inmolado, lo azotaron, lo mataron los judíos, fue inmolado para santificarnos, para que yo y como usted en la iglesia viviésemos en la santidad de Dios. Entonces no es válido, hermanos, que alguien vive mal delante de la presencia de Dios. ¿Cómo mirará a Dios cuando mire hermanos soberbios y sin conocimiento de la palabra de Dios? Debemos nosotros recordar, hermanos, que la obra lo hizo Jesucristo y lo hizo para redimirnos y cambiarnos y santificarnos. Ya les dije, hermanos, que la palabra de Dios es apartada. La iglesia está apartada para Dios. Una iglesia santificada, una iglesia pura que no tuviese mancha ni arruga, está apartada para Dios. Nosotros tomemos en cuenta, hermanos, que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, padeció, sufrió para santificar a quién? Al pueblo, para santificar al país y para el pueblo. Eso que Jesús hizo en la cruz, la obra que hizo en la cruz, sufrió para santificar al pueblo, para santificar la iglesia de Dios. Cada día hay que decirle, Señor, santifícame, Jesús. No quiero que absolutamente no entre nada de maldad de mí, porque soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Hay que decirle, hermano, ya no vivimos la vida mediocre, ni vivimos una vida frustrada como que si no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando vean, estamos viendo que Cristo nos redimió, nos cambió, nos transformó, nos santificó y nos dejó limpio para la gloria de Dios. Es el punto, hermanos, que estamos viendo la santificación. La santificación, hermanos, proviene de nuestro Señor Jesucristo, es el punto que estamos viendo, que Jesucristo santificó al pueblo. ¿Con qué santificó Jesucristo al pueblo? Con su propia sangre. Yo estoy santificado por la sangre de Jesucristo, y por eso el enemigo del diablo vendrá a mirar por ahí y pasará por ahí y sabe que usted está santificado. Eso está protegido por la sangre de aquel que resucitó. Esa es la clave que nosotros tenemos que andar con Dios y decirle, Señor, gracias porque yo estoy santificado, porque Jesucristo es el Señor. Y el diablo no tiene nada que ver con la iglesia. Acuérdense cómo Satanás actúa, saben cómo trabaja Satanás, dependiendo de las constituciones y pensamientos de su hermano. Y luego el apóstol San Pedro dice que nuestro enemigo es como un león rugiente que dice, buscando a quién va a destruir. ¿Y quiénes son los que se dejen destruir? Los que no están preparados en la palabra de Dios. Esos son los que se dejen de devorar, los que se dejan de destruir, los que se escapan de la gracia de Dios, no están preparados. Y por eso el enemigo, el diablo, como aprovecha con hermanitos de la iglesia, bien arruinados, ahí con problemas en la iglesia. Pero nosotros debemos creer la palabra de Dios, que nosotros estamos santificados por la preciosa sangre de Cristo. Yo estoy santificado por nuestro Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo santificó al pueblo. Jesucristo santificó a la iglesia, hermanos. Nosotros estamos santificados por la sangre de Cristo Jesús.
según el versículo que estamos mirando ahí de Hebreos 13. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos la iglesia de Dios. Dios no tiene una iglesia cualquiera, Dios no tiene una iglesia corrupta, hermanos, que puede explicar tantas cosas que hay en la vida y luego, no, hermanos, dependiendo yo y como ustedes de líder, cómo dirigimos la iglesia. Entonces vamos a ver otro punto. Vemos el segundo punto, hermanos, que la santificación proviene de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro sangre, y santificó al pueblo, santificó a la iglesia, santifica al hombre pecador. Cuando usted lleve a una persona que no es cristiana, la lleva a la iglesia y se convierte, en ese momento vive esa persona, Dios lo cambia de su corazón y lo santifica para Dios. Nosotros no podemos hacerlo, solo invitamos a los pecadores a que se inviten. Y como número 3 que quiero mencionarles, hermanos, nosotros estamos elegidos a la santificación. Y esto lo vamos a encontrar, miren, hermanos, ayer en primera de Pedro. Todos vayamos a primera de Pedro, hermanos. Solo pasa a Santiago y luego ya estamos allí en primera de Pedro. Primera de Pedro, su capítulo 1. Vamos a leer ahora el versículo 2. A ver, hermano Urias, participe usted con nosotros leyendo 1 Pedro 1, versículo 2. Elegidos en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracias, hermano, gracias. El tercer punto que estamos viendo ahí, hermanos, elegidos a la santificación. Es el tercer punto que vamos a ver. Elegidos a la santificación. Elegidos según la presencia de Dios. ¿Quién eligió a usted para que viviera en esta noche? Dios. ¿Cómo es de que usted se propuso de asistir a la iglesia o se propone decir, el domingo voy a asistir a la iglesia? La iglesia, miren, hermanos, está elegido por la presencia de Dios. Nosotros, los que estamos aquí, componemos el cuerpo de Cristo, hermanos. Todos los que hoy estamos en los otros lugares de los templos, aquellos que se convierten, hacemos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia está llamada, hermanos, y la iglesia está elegido a la santificación. Es el tercer punto que yo les estoy diciendo. Elegidos a la santificación. Según el propósito de Dios, según la voluntad de Dios, que lo pone a la persona a la santificación. O sea, apartado para la gloria de Dios. Y miren, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, les dice a los romanos, por cuanto todos pecaron, están alejados, están destruidos, están separados de la gloria de Dios. Aunque están destituidos, están fuera del control. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a acercarnos cada día a la presencia de Dios. Caerte de rodillas, buscar a Dios de rodillas en oración, consagrar tu vida en lo personal, hable con Dios, acércate con Dios, porque a mí me llamó, a mí me eligió para la santificación, pero según el propósito, según el don de Dios, o sea, según lo que Dios tuvo que hacer con el hombre. Y luego voy a leer una vez, elegido según la presencia de Dios el Padre. No es cualquier hermano que alguien lo aparte, hermano, no. Y por eso yo no me convenzo cuando alguien dice, no, es que me eligieron. No, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, que según el nombre de Dios, el que nos eligió, el nombre de Dios. Es Dios, hermanos, el que me eligió a la santificación. Pues ahora solamente yo tengo que cuidar esa santificación que Dios me la dio a mí. Yo que tengo que hacer, cuidarme delante de la presencia de Dios, porque a mí Dios me eligió y me apartó para la gloria de Dios. Yo estoy apartado para la gloria de Dios. Porque para eso Dios nos llamó a la santificación. Y no es, hermano, que hoy soy cristiano en la iglesia y al rato y en la calle soy diferente. No, hermano,
no sería yo llamado de Dios. Tenemos que reconocer que según la voluntad de Dios nos eligió, nos escogió la presencia de Dios. Y luego sigue diciendo, tomamos esa parte, que según la presencia de Dios, elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Luego dice, gracia y paz sean multiplicados por los que están rociados con la sangre de Jesús. Dios no tiene una iglesia cualquiera, hermano. El hombre es el que tiene pecado y se mete en el pecado, es el problema. Pero Jesús tiene una iglesia que lo roció. En otras palabras dice, Señor, cúbrenos con tu sangre. Esta palabra de la palabra que viene de la palabra rociar. Cuando alguien, el ejemplo aquí, solamente lo llaman rociar en un área de jardín cuando están regando el agua sobre el jardín, cuando el pasto va cubriendo, rociado. Entonces la iglesia está cubierta, la iglesia está cubierta, la iglesia está rociada con la sangre de quién? ¿De quién es él? O sea, que Cristo hizo esta obra y con su sangre protegió, protege y le está rociando a todos los que hoy estamos llegando. Los que están llegando, ya los que estamos, pues nosotros ya estamos adelante, ya estamos bien santificados. Creo que no es ahí. Entonces, hermanos, muy bonita la palabra de Dios para nosotros, que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros estamos protegidos. Los santificados están rociados por la sangre de Cristo. Si muchos lo hablen como vuelvo a decir, protegidos, octubre. Mejor claro, diga Señor, yo quisiera que tú me rocees con la sangre de Cristo. Una gota de sangre, hermano, una gota de sangre bastó para salvar a millones de vidas en este mundo. Solamente nosotros, como iglesia, como líderes, como predicadores que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, valoramos el valor de nuestro Señor Jesucristo, que hizo esa obra redentora. Bueno, otro punto, como cuarto y último lugar. Dice, Dios nos llamó a una vida santa, o Dios nos llamó a una vida agradable. Y esto lo vamos a ver ahí, hermanos, en segunda de Timoteo, su capítulo 2. Voy a pedir también a alguien que participe con la lectura. Segunda de Timoteo, su capítulo 2 y versículo 19. A ver qué nos dice ahí el apóstol San Pablo, el joven Timoteo. Una carta bien leída, bien predicada, muchas veces por la juventud. Hermanos, los que no han encontrado la cita es segunda de Timoteo 2:19. Vamos a leer el versículo 21, hermanos, el versículo según Timoteo 2, 21, dice así: así que si alguno se limpie de estas cosas, ¿qué será? A ver, entre todos leemos el 21. Así que si alguno se limpie de estas cosas, así que si alguno
no dice así que hay que seguir señalando. Aquí no dice así, dice hermano. Así que si alguno se limpia, así que si alguno se limpia. ¿Saben cómo llegan los pecadores a los pies de Jesús? A mí me ha gustado leer muchas veces el capítulo 1 de Isaías. Dios te mira de la planta de los pies del hombre, Dios dice, mire, de la planta de los pies del hombre hasta la cabeza, no hay absolutamente cosa sana. ¿Sabe usted qué es lo que hay en la vida del ser humano? Ahí lo presenta Dios de la planta de los pies del hombre a la cabeza, no hay nada, ni una cosa buena, sino hinchazón, horrible, llaga, no están curadas, no están vendadas, ni suavizadas. Una vida totalmente frustrada en el error y el pecado. Y por eso es importante, ¿no?, invitar a la gente que venga ahora. Y luego ya aquí la palabra de Dios dice así, que si alguno se limpie de estas cosas, ¿qué pasa? ¿Qué llega a ser? Será instrumento para honra y santificado, útil al Señor y dispuesto, ¿para qué? Para la obra del Señor. Yo como quisiera tener el parecer todos los días y no tengo trabajo para tener, pero Dios sí tiene trabajo. Entonces, ¿qué llegamos a hacer, hermanos? Llegamos a ser útiles. Entonces, el cuarto punto que estamos viendo es que Dios nos llama a una vida santa. O sea, que Dios llama a la juventud a una vida agradable. Dios llama a la iglesia a una vida santa, ¿no? Y cuando se está hablando que la iglesia es santa, es que porque la iglesia no está envolvida absolutamente nada de eso, porque es santa. Entonces, hermanos, la recomendación para todos nosotros es que procuremos hacer útil en las manos de Dios. Procuremos ser instrumento en las manos de Dios. El apóstol Pablo, miren, hermanos, también cuando escribió en la iglesia de Roma, dice: pues no presenten sus cuerpos como miembros de iniquidad al mundo. Presentaos hoy nuestros cuerpos, nuestros miembros como instrumento de justicia. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros como iglesia hay que practicar esto. Hay que llevarlo de ello. Voy a leer la última vez que estamos leyendo el 21. Así que si alguno se limpie de estas cosas, será instrumento para honra, santificación, útil al Señor. Y luego dice, y dispuesto para todo. Bueno, no sé qué, hermanos, a veces es una visita a las 2 de la tarde, a las 1 de la tarde, a las 12 de la misa. Salgámoslo y no que estamos bien, de mucho calor. Sí, de mucho calor, que es la gracia de Dios. Porque necesitamos ir por aquella gente para que también Dios nos santifique y comunique. Pero tenemos que ser útiles, tenemos que ser instrumentos, tenemos que estar usados en las manos de Dios. No vayamos con las manos vacías y le decimos que Dios te viene a visitar. No, eso no se trata porque nosotros somos ingredientes. El último paso que estamos viendo ahí, hermanos, que Dios nos llama a una vida santa. Es un versículo que ya leímos. Nosotros somos útiles, nosotros somos instrumentos, así que nosotros cada día tenemos que limpiarnos y purificarnos, hermanos. Limpiados de toda contaminación que puede estar en la vida. Pero eso sí lo hace la palabra de Dios. Yo recuerdo muchas veces aquel salmo que dice: ¿por qué limpiará el joven su camino? Pero luego sigue diciendo: y mi corazón he guardado, ¿para qué? Sí, nosotros hay que hacerlo, hay que leer Biblia, ¿no? Cuando este corazoncito está lleno de Biblia, lleno de palabra de Dios, no es fácil que usted vaya a entrar, porque está lleno de conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos llama a una vida santa, a ser útil. Invitar a más jóvenes, pasar y estar más jóvenes. Podemos por los jóvenes. Ayer vi una familia que tenía cristiana. Tenemos que seguir orando mucho para que Dios nos santifique y que Dios le haga útil y que Dios le haga instrumento, así como a nosotros nos hizo instrumento. Ahora nosotros somos instrumentos en las manos. Si se dice: oye, bonito, bien legal, un instrumento, el que está tocando el piano, y ahí está tocando una música bonita, musical, un piano, eso se llama un instrumento, pero nosotros somos los mejores
instrumentos en las manos de quién? Las manos de Dios. Qué bonito, hermano. Para ustedes usarlo en las manos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que ya vimos. Y sin esto usted no hay, sin la vida de cualquiera no se puede ver inmundicia. Siempre dice, hermano, usted va por mal camino. Y no es el buen camino que nosotros miramos, no es el buen camino que nosotros tenemos que estudiar. Así de que cada uno de nosotros debemos pensar. Aunque yo estoy, los hermanos, ya vimos que nosotros debemos estar apartados para la gloria de Dios, nosotros debemos ser santos, nosotros debemos ser apartados del pecado, nosotros estamos apartados para Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. Vimos, hermanos, 4 puntos. Número 1, el creyente y la santificación. Número 2, la santificación proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, elegidos a la santificación. Y como punto número 4, Dios nos llama a una vida